Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia Venezuela. Este lunes quedó instalado el nuevo Consejo Nacional Electoral. Se trata de un paso en los diálogos y acuerdo entre gobierno y varios sectores de la oposición, pese a lo mismo de siempre. La extrema derecha y Estados Unidos que lo desconocen, un panorama, un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia, ahí está Estados Unidos. Un nuevo asesinato de un joven negro a manos de un policía blanco atiza la indignación social. Las protestas continúan, son masivas. Nos preguntamos, ¿cuándo cambiará la doctrina policial? ¿Qué pasa con el proyecto de ley que avanza en el Congreso? ¿Quién protege al pueblo? Preguntas para nuestro analista en minutos aquí en Es Noticia. Tercer tema que es noticia en titulares, Bolivia. Esta noche el Tribunal Supremo Electoral hace un anuncio que apunta hacia la criminalización del MAS. En este escenario de persecución política suman reacciones por la exigencia de la autoproclamada Yanine Áñez de aplazar las elecciones generales, hechos sobre los que analizamos y profundizamos. En Noticia Casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este lunes quedó instalada la nueva directiva del órgano electoral con representación de diversos sectores políticos. El país en ese sentido se encamina a conocer el cronograma electoral para los comicios parlamentarios que deben ser este año 2020. Detalles a continuación. Los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, designados el 12 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia, tomaron posesión de sus cargos. La presidencia del órgano electoral la asume Indira Alfonso, quien fungía como magistrada y presidenta de la Sala Electoral del TCJ. En la vicepresidencia fue designado Rafael Simón Jiménez, ex candidato a gobernador por el partido de oposición Un Nuevo Tiempo. Como rectora principal repite Tania Di Amelio, en el cargo desde 2009. También fue designada como rectora principal Gladys Gutiérrez, expresidenta del TCJ y ex candidata a gobernadora por el partido de gobierno. Asimismo, fue designado José Luis Gutiérrez como rector principal, quien se desempeñó como jefe de la Dirección Nacional de Partidos Políticos del CNE, hermano del secretario general del partido opositor Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Se trata de la 5ª ocasión que la máxima autoridad judicial del país designa a rectores principales y suplentes del CNE ante la imposibilidad de acuerdos en la Asamblea Nacional o situaciones acaecidas como el desacato del Poder Legislativo. En esta ocasión, la declaración de omisión inconstitucional por parte del Parlamento fue solicitada por representantes de partidos políticos de oposición que participan en la Mesa de Diálogo Nacional. El sector de oposición más radical, encabezado por Juan Guaidó, ya manifestó su descontento a la nueva directiva del órgano electoral y señala que seguirán trabajando para propiciar un cambio de gobierno. Este sector recibe el respaldo de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado Mike Pompeo emitió un comunicado intervencionista que condena la instalación del nuevo órgano electoral y reseña una lista de exigencias desde la administración al gobierno nacional. El canciller venezolano Jorge Arriaza respondió en Twitter: la plutocracia podrida de Estados Unidos restringe el voto afro y latino, pero tiene el tupé de cuestionar el nuevo Consejo Nacional Electoral venezolano para tratar de evadir la voluntad de nuestro pueblo. Preferirían un sistema electoral que avale sus golpes de Estado como en Bolivia. En medio de las acostumbradas reacciones contrarias a las decisiones que emanan de algún poder estatal y otras que aplauden el consenso político, el país se prepara para el establecimiento de un cronograma electoral para elegir a los miembros del Parlamento, que empezará un nuevo periodo en enero de 2021.
Se trata de hechos que analizamos, que revisamos además en el contexto del diálogo nacional que comenzaba hace más de un año entre distintos sectores de la oposición de Venezuela con el gobierno. Para ello nos acompaña Fernando Rivero, él es constituyente, filósofo y abogado. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, gracias a usted. ¿Cuántos de los sectores políticos aliados al gobierno, cuántos de los sectores políticos opositores vemos representados en este nuevo Consejo Nacional Electoral? Creo que lo primero que debemos decir es que el Consejo Nacional Electoral, recién designado por el TCJ, obedece a la omisión legislativa de la actual Asamblea Nacional, que además se encuentra en desacato. Lo segundo que debemos decir es que estos rectores se caracterizan por una gran transparencia, toda vez que el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho los estudios de rigor, ha hecho el trabajo correspondiente que le correspondía, quiero decir, a la Asamblea Nacional, pero lamentablemente la Asamblea Nacional no ha nombrado los rectores que corresponden para este nuevo periodo del Consejo Nacional Electoral, de forma que esta decisión da cuenta de una democracia que tiene una gran vitalidad, de una fuerza en nuestro Estado de Derecho, porque permite, por supuesto, profundizar la participación y crear reglas claras, transparencia y además dar resultados concretos a lo que ha sido la mesa de diálogo entre sectores de la oposición y el gobierno bolivariano. Sí, con respecto precisamente a esos sectores de oposición, ¿cuántos de esos rostros podemos ver que se encuentren cercanos a esos sectores de oposición? Porque parte de quienes no acompañan, y hemos visto desde el primer momento en que fueron primero juramentados y luego cuando asumen sus funciones, es que no los reconocen. Estamos hablando de la extrema derecha del país, que no se suma a la mesa de diálogo, pero que sigue fungiendo como opositores dentro de la nación y bueno, también por fuera a través del apoyo permanente del gobierno de Estados Unidos. Bueno, por una parte está desde luego esa oposición dirigida por Juan Guaidó, que es el diputado de la Asamblea Nacional por los circuitos o el circuito del Estado La Guaira. Este señor no es otra cosa que la extensión de la política exterior de la Casa Blanca. Por ello, coincide plenamente con las declaraciones que hoy daba el secretario de Estado cuando decía, Mike Pompeo, cuando decía que, bueno, que en este momento ese paso que se ha dado por parte del Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que parte de un fraude. Esta denuncia muy grave, por supuesto que infundada a todas luces, es parte de toda una agenda que se ha tratado de desarrollar contra Venezuela. Recordemos que junto a esto hay un dispositivo militar importante que se ha venido desarrollando a lo largo de toda la región y particularmente en Colombia. Recientemente hubo una brigada de fuerzas especiales que llegó a Colombia o que está llegando a Colombia como consecuencia de los tratados entre el gobierno de Colombia presidido por Iván Duque. Sí, pero bueno, eso también resulta ser ilegal porque tenían que haber pedido permiso, me refiero al Congreso colombiano y haber pedido también una postura del Consejo de Estado. Nada de eso se hizo. El gobierno dice que hay un convenio de por allá de 1940 que les permite hacer todo esto. Ahora, volviendo al tema de Venezuela, hay también asuntos que llaman la atención. Por ejemplo, hay una figura, digamos, de siempre dentro de Venezuela como Henry Ramos Jalú, que fue presidente en 2015 de la Asamblea Nacional. Y él dice que también desconoce este nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo entenderlo si el partido al que él representa está sentado en la mesa de diálogo? No, y adicionalmente uno de los rectores que fue recién nombrado, que ha tomado posesión el día de hoy de su cargo respectivo, es familiar del segundo dirigente de mayor importancia de Acción Democrática. De manera que lo que hay en este momento es una gran presión de la Casa Blanca orientada a crear un clima de, digamos, ilegitimidad, tratando de deslegitimar, quiero decir, al Consejo Nacional Electoral, a las instituciones venezolanas, como el caso del Tribunal Supremo de Justicia, para tratar de ocasionar en nuestro país un clima de ingobernabilidad y por supuesto que esto dé, digamos, las condiciones políticas para una nueva agresión. Recordemos que hace poco tiempo, el 3 de mayo, desde Colombia, con la anuencia de altos funcionarios de los Estados Unidos, contra nuestro país se perpetró un ataque de naturaleza militar. De forma que en este momento, como bien lo ha dicho el señor Trump, él ha dicho, todas las opciones están sobre la mesa. Entonces nosotros, la comunidad de nuestra América, los pueblos de esta parte del mundo tienen que estar atentos porque en este momento contra Venezuela hay un atentado a su seguridad nacional, a su democracia y por supuesto también al pueblo de Venezuela. De forma que hoy aquí en nuestro territorio está en juego la paz, está en juego la autodeterminación y la soberanía de los pueblos del continente. Para el caso de los partidos tradicionales, ¿esto qué significa? ¿Que será entonces una división? ¿Será que
o no te pido especular, pero sí en el escenario, ¿esto qué puede significar? ¿Será entonces que no se van a medir en un proceso de elecciones parlamentarias? Bueno, hasta ahora lo primero que tenemos que decir al respecto es que ellos ya están divididos. ¿Entendemos? ¿Acción Democrática? Bueno, los diferentes sectores de la oposición. Hay un sector que se sienta en la mesa a dialogar, que obviamente adversa al gobierno, como en cualquier democracia del mundo, pero que tiene una postura contraria al injerencismo estadounidense. Por otra parte, hay otro sector de la oposición, digamos liderado por Primero Justicia y Voluntad Popular, que han tenido participación abierta en acciones terroristas y que en este momento pretende convertirse, digamos, en un factor de presión para tratar de procurar la intervención militar extranjera. Y por otra parte, está Acción Democrática tratando de calcular. Es obvio que Ramos Alud, diputado de vieja data, un dirigente de Acción Democrática que ha tenido una larga trayectoria, está tratando de, digamos... ¿De jugar en dos sentidos? Sí, jugar en dos sentidos, porque por una parte tiene a compañeros de su partido en la mesa de diálogo, tira puentes, en otras palabras, con el gobierno bolivariano en función de una salida dialogada, pero al mismo tiempo también se hace eco de las posturas más recalcitrantes de la derecha más conservadora de Venezuela. Desconociendo este nuevo Consejo Nacional Electoral, que era una petición abierta, pública, de hace tiempo de la oposición venezolana. Valga decir que este proceso del cambio de rectores no es porque fuesen a terminar, unos terminaban en el 2021, otros terminaban en el 2023, sino que se da en el marco de la mesa de diálogo, exactamente del acuerdo. Ahora, en este contexto, si no se avanza en este proceso, si vemos lo que estaba sucediendo en el panorama de la Asamblea Nacional, se habría quedado así. Entonces extienden y aplazan la posibilidad de tener un nuevo CNE. Sí, nosotros debemos decir que el pueblo bolivariano, el pueblo de Venezuela en su conjunto, votó en el 2015 por una Asamblea Nacional que constitucionalmente termina su ciclo legislativo en diciembre de este año, y la nueva Asamblea Nacional debe comenzar a regir los destinos de esa institución del Poder Legislativo de Venezuela el día 5 de enero del año 2021. De forma que lo del Consejo Nacional Electoral, el nombramiento de sus rectores, no obedece a un capricho del gobierno bolivariano, del Tribunal Supremo de Justicia, ni de ninguna institución. Es un mandato constitucional realizar las elecciones este año, quiero decir, pero también es parte de un acuerdo que trata de generar las mejores condiciones, las mayores garantías, la transparencia, la legalidad, para que todos los sectores puedan ir en igualdad de condiciones un proceso electoral y que sea el pueblo bolivariano, el pueblo de Venezuela, quien decida si acompaña al socialismo bolivariano o si acompaña, por el contrario, al neoliberalismo. Que voten por quien deseen, que voten por quien deseo. Y nos hablabas, por ejemplo, de dos partidos, que hay uno de ellos que ya perdió además representación en el marco del Consejo Nacional Electoral. ¿Son ellos la talanquera permanente para avanzar en un diálogo gobierno-oposición? Recordemos que esos partidos son el predicado del Departamento de Estado. Ellos son el eje que complementa la triada entre la Casa Blanca, la Casa de Nariño, el paramilitarismo colombiano, que está vinculado a su vez al narcotráfico, y por otra parte estos dos partidos que tratan de jugar a la desestabilización. Recordemos que en este momento, particularmente el señor Juan Guaidó, está vinculado a una serie de denuncias de ilícitos porque ellos han colocado el patrimonio de todos y todas las venezolanas, no solamente al servicio de intereses personales, sino también al servicio de los Estados Unidos. El caso de Citgo, por ejemplo, es emblemático. De forma que detrás de todas estas decisiones políticas también está el interés económico. Hay negocios oscuros que tarde o temprano serán develados por los órganos encargados de la administración de justicia, y por ello también, aparte de razones políticas, aparte de que ellos tienen un proyecto que comparten con el gobierno de los Estados Unidos, que es de naturaleza neocolonial, que apuntala el neoliberalismo. Aparte de eso, por supuesto, hay intereses oscuros, fines inconfesables, que lamentablemente le han hecho mucho daño al país. Un negocio para la oposición por fuera del país ha sido todo un negocio ser precisamente oposición. Sí, claro. Un negocio para su bolsillo, para lucrarse. Han recibido financiamiento externo. Eso lo ha dicho el USAID, lo ha dicho el Departamento de Estado, pero adicionalmente han confiscado empresas, activos, han convalidado que bancos de Europa, de los Estados Unidos, se queden con
jugosas sumas de dólares que hoy le hacen falta a nuestro pueblo. Pero además, se denuncian los unos a los otros. Sí, claro, y además esto no lo decimos nosotros, quienes creemos en la construcción de una sociedad distinta. Lo dicen también los mismos copartidarios de la oposición, quienes son opositores al gobierno bolivariano. Y yo quería decir además, son estos mismos señores quienes, por una parte, denuncian los problemas que hoy padece la mayoría de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo son los que exigen medidas como el bloqueo, digamos, exigen también que se le ponga precio a la cabeza de altos funcionarios de nuestro gobierno, violentando así los principios elementales del derecho internacional público y también, por supuesto, el ordenamiento jurídico interno. Un derecho internacional que sin duda está quebrado a beneficio del gobierno de Estados Unidos. Volviendo al tema del Consejo Nacional Electoral, debían primero ser juramentados, es decir, destrabarse todo este proceso para ser juramentados y luego comenzar sus funciones para tener tiempo de preparar unas elecciones. Sí, bueno, nosotros tenemos, repito, este año 2020 una agenda electoral que no es, repito, capricho, no es una decisión unilateral, sino se inscribe en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Esto, Fernando, resulta muy importante porque también desde fuera lo que se dicen aquellos que todo lo critican, que todo lo rechazan, es que lo que tiene que haber en Venezuela este año son elecciones presidenciales. No, nosotros hicimos de conformidad con la Constitución y las leyes de la República una elección presidencial en el año 2018. Nuestro presidente constitucional, el presidente Nicolás Maduro Moro, tiene desde el día 10 de enero del año 2019 y su mandato culmina en el 2025, de forma que queda todavía un largo trecho que caminar desde el punto de vista del mandato constitucional, pero en cambio la Asamblea Nacional fue electa en el año 2015. Que ganó la mayoría opositora. Ganó la mayoría con el CNE que recién acaba de ser, digamos, cesado, el que acaba de cesar en sus funciones, de forma que eso da cuenta de cómo el Consejo Nacional Electoral históricamente ha venido manejando los comicios, y ese mismo Consejo Nacional Electoral fue el árbitro de las elecciones a gobernadores, donde también un partido de oposición, Acción Democrática, y otro partido, Primero Justicia, lograron 5 gobernaciones con ese Consejo Nacional Electoral. Pese a ello, se ha nombrado un nuevo CNE y se está trabajando de forma ardua para que se den las condiciones para un nuevo proceso electoral. Y yo creo que esto habla muy bien de la democracia. Yo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Bolivia, donde se suspende, donde se trata, digamos, el derecho interno de esa nación de una manera, a la medida de los poderosos, aquí en cambio se respeta el texto constitucional y se está trabajando en función de que sea nuestro pueblo quien libérrimamente asuma las decisiones desde el punto de vista electoral que considere pertinente. Y que en este año entonces, para la claridad con respecto a este asunto, son elecciones parlamentarias. Exactamente. Ahora, todo esto lo lleva a uno también a pensar la legitimidad, la transparencia, el trabajo y el compromiso que tenían los anteriores rectores no estaba en cuestionamiento. ¿Recuerdas, por ejemplo, lo que sucedió el año 2015, donde gana la mayoría opositora y simplemente así se proclama con todos los que asumieron ese papel? Sin embargo, después de eso no le servía ese Consejo Nacional Electoral. Habrá que estar preparado, ahí va la pregunta, habrá que estar preparado para que no le sirva ningún Consejo Nacional Electoral. Claro, ellos van a jugar de conformidad con sus intereses, repito, inconfesables, adoptar una u otra posición. Lo que debe tener claro la opinión pública internacional, particularmente el pueblo de Venezuela, es que existe la voluntad de parte de la mayoría de los venezolanos y venezolanas de ir a un proceso electoral a dirimir las diferencias de forma pacífica, democrática, constitucional y electoral. Ahora, si hay un sector que no está de acuerdo con el gobierno bolivariano, debe acudir al proceso electoral venidero y presentar su propuesta y que sea nuestro pueblo el que decida. Que se presente en el juego democrático de un proceso electoral. Lo que sí debemos coincidir todos los sectores, los que están contra el gobierno bolivariano, los que apoyamos al gobierno bolivariano, es que no puede venir ninguna potencia del mundo a decirnos qué debemos hacer los venezolanos. La autodeterminación de los pueblos es un derecho sagrado en el marco del ordenamiento jurídico internacional, pero además en el caso de nuestra América ha sido el fruto de la independencia de largas
y heroicas luchas que se han desarrollado durante buena parte de nuestra historia, de forma que nosotros no estamos dispuestos y no podemos permitir que hoy el secretario de Estado se pronuncie y se inmiscuya en los asuntos internos de nuestro país, porque nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y de otros pueblos del mundo, de forma que hoy quienes creemos en la soberanía, quienes creemos en la paz, estamos obligados a defender el proceso electoral venidero y también, por supuesto, a defender la voluntad de nuestro pueblo, que sea nuestro pueblo el que tome las decisiones correspondientes. La decisión que considere de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su postura política. Para despedirlo, Fernando, todo esto además con una nueva Asamblea Nacional finalizaría ese desacato que tanto daño le ha hecho a la institución. Sí, desde luego, si nosotros pudiéramos... Como poder legislativo. El poder legislativo, si en este momento asume las diferentes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto que de conformidad con nuestro derecho vigente, saldría del desacato. Ahora bien, si ellos, por el contrario, la actual Asamblea Nacional, quiero decir, continúa al margen de la ley, bueno, por supuesto que no podrá el Tribunal Supremo de Justicia, digamos, modificar la sentencia. Ahora bien, hay nuevas condiciones. Yo creo, y el llamado que hay que hacerle a todos los sectores políticos del país, es que respetemos la institucionalidad venezolana, respetemos particularmente el árbitro electoral y vamos a darle una confianza y que sean los venezolanos quienes tomen la palabra y participen en el venidero proceso electoral. Y yo ratifico, el que tenga una opinión diferente, el que tenga un proyecto político distinto, el que quiera, por ejemplo, enarbolar las banderas del neoliberalismo, el que quiera plantear, por ejemplo, que seamos colonia de los Estados Unidos, que lo presente en el proceso electoral y que sean los venezolanos y venezolanas quienes voten por una u otra propuesta. De acuerdo, Fernando, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Estados Unidos. Un nuevo asesinato de un joven negro a manos de un policía blanco atiza la indignación social y las protestas son masivas en todo el país. ¿Cuándo cambiará? Nos preguntamos la doctrina policial. ¿Quién protege al pueblo? Vamos a analizar estos hechos al volver en minutos en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, la revuelta racial que inició con el asesinato de George Floyd hace casi 3 semanas continúa. La reciente muerte de Rayshard Brooks, un joven de 27 años que fue baleado en Atlanta, atiza la necesidad de acabar con la brutalidad policial. La noche del pasado sábado, Rayshard Brooks habría sido asesinado a balazos luego de un altercado con 2 policías locales a las afueras de un restaurante de comida rápida ubicado al sur de la ciudad de Atlanta. Funcionarios policiales aducen que el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol y se enfrentó a 2 oficiales que se disponían a detenerlo después de haberle realizado el pertinente test de alcoholemia. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que este caballero, el señor Brooks, estaba siendo investigado por la policía de Atlanta por presuntamente conducir en estado de ebriedad allí en el Wendy's. En algún momento, durante el curso de esa investigación, tuvo una disputa con 2 oficiales de la policía de Atlanta y esa disputa se convirtió en una confrontación física. Esa confrontación física es la que hemos visto en el video. La policía hace referencia a las grabaciones expuestas por las cámaras de vigilancia y algunos testigos presenciales que evidencian cómo el joven intentó escapar y luego de amenazar con una pistola de descargas eléctricas, fue herido por arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en un hospital horas después. Familiares de Brooks denunciaron la desproporción del asesinato, expresaron la injusticia reinante en torno al trato policial en Estados Unidos. No hay justicia que pueda hacerme sentir feliz con lo que ya está hecho.
Nunca podré recuperar a mi esposo, nunca más podré encontrar a mi mejor amigo. Nunca podré decirle a mi hija, oh, él vendrá a llevarte a patinar o llevarte a clases de natación. Entonces pasará mucho tiempo antes de que sane. Va a pasar mucho tiempo para que esta familia sane. La dirigente demócrata Stacey Abrams, ex candidata a gobernadora de Georgia, expuso a través de su cuenta Twitter que la muerte de Brooks requiere una severa restricción del uso de la fuerza letal. A su vez afirmó que quedarse dormido en un autoservicio no debe acabar en la muerte. La ciudad de Atlanta, capital del estado de Georgia, es la segunda localidad con mayor población afrodescendiente del país, con al menos 54% de residentes negros en su jurisdicción. Es por ello que se han visto intensas protestas desde que se conociera el asesinato de Rayshard Brooks, hecho que profundiza aún más el clima de revuelta racial que vive el país desde el pasado 25 de mayo, cuando George Floyd fue ultimado en Minneapolis. Sumamos más información a esta hora con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches. La situación en este inicio de semana. Muy buenas noches. Tatiana, en realidad es más que una revuelta racial, es una revuelta de todo el país contra el racismo. Y justamente alguien que podía representar a la comunidad afrodescendiente hoy en la ciudad que le llaman una zona tomada como comunitaria en Seattle, la capital del estado de Washington, decía que allí, por primera vez, cuando blancos y afroamericanos el lunes pasado, es decir, hace exactamente una semana, fueron reprimidos violentamente con balas de goma, con gases lacrimógenos y todo tipo de violencia policial, los blancos, decía ella, tomaron conciencia a lo que es sometido sistemáticamente la población negra. Entonces, de allí es que los blancos se unen a esta revuelta a decir no va más el racismo, no va más la injusticia, no va más la brutalidad policial. Y esto está evolucionando a una velocidad pasmosa, en el buen sentido de la palabra pasmosa, ya que, por ejemplo, en este asesinato que ocurrió en el Wendy's de Atlanta, bueno, ya directamente se sabe que esta misma semana el fiscal del condado de Fulton en Atlanta va a estar imponiéndole cargos a los dos policías que participaron y al que físicamente le disparó y lo mató y lo asesinó. A él le podrían estar poniendo cargos de asesinato y al otro eventualmente de homicidio involuntario. Eso no pasaba hace meses o quizás un mes antes de lo de George Floyd. Ya la alcaldesa de Atlanta está, no solamente que renunció la jefa de la policía y echó al policía que asesinó a Brooks, sino la alcaldesa ya está pidiendo reforma policial a gran velocidad. Lo mismo está pasando aquí en el Congreso en Washington. Hay un tema que es latente y es, por ejemplo, y es un pequeño desvío, pero tiene que ver con lo que se está viviendo en el país, que hoy la Corte Suprema de Justicia, en donde teóricamente 5 de los 9 jueces son, digamos así, conservadores o de derecha, bueno, por lo menos 2 de ellos se sumaron a 4 jueces que son prácticamente aquí considerados de izquierda, para decretar que era absolutamente ilegal hacer discriminación y echar un empleador a quienes fueran empleados de LGTB o incluso transgénero. Hay un tema que en términos de derechos humanos y derechos civiles hay una revuelta, hay una revolución a gran velocidad, hay una ola de todo esto que no para y que no para con manifestaciones en todas las ciudades, pero no para en el sentido de que hay una ola pidiendo cambios, y los cambios no solamente lo pide la comunidad afroamericana, lo pide el pueblo estadounidense como el arco iris, quienes integran los Estados Unidos. Y eso quizá es realmente sorprendente, y esto definitivamente tiene una sentencia de muerte para el presidente Donald Trump, que está a menos de 5 meses de las elecciones y que sigue apostando a
la parte del Partido Republicano, un partido que teóricamente es un partido de blancos, bueno, está apostando al ala más de supremacistas blancos dentro de ese partido. Y esos supremacistas blancos queda absolutamente en evidencia lo que ha vivido el país en estas últimas 3 semanas, que están señalados con el dedo en términos de repudio global, general. Y eso no solamente tiene que ver con lo que está sufriendo la comunidad afroamericana que sufrió este nuevo asesinato el viernes, sino lo que está sufriendo el país, que está hartos de esta supremacía blanca que intenta llevarse al resto de la población por delante, Tatiana. Jorge, y a esto sumarte este planteamiento con respecto a los republicanos. ¿Algún sector republicano preocupado por esta situación ha tomado una postura abiertamente distinta del presidente Trump? Dentro del Senado quedan algunos remanentes, entre comillas, de lealtad. Pero los propios republicanos, que tú sabes que según cómo venga la marea es para dónde atacan o a dónde se ponen, ya empiezan a ver que el presidente Trump viene en caída libre en términos de las encuestas. Es decir, cada vez Joe Biden le saca más ventaja en todos los estados y en todos los frentes. Y su supervivencia como senadores, porque solamente en el Senado donde hay mayoría republicana, empieza a estar en tela de juicio, en tela de juego. Y entonces ahí es donde empiezan a no necesariamente a mostrar una fidelidad férrea como podía pasar hace nada más que un mes, en donde esto de la supremacía blanca todavía estaba en el centro de la polémica. Hoy por hoy, la ciudad de Tulsa, donde el presidente Trump va a hacer su primer acto político el sábado, a través de un editorial en el diario principal de la ciudad, en Oklahoma, le está diciendo que no es bienvenido. Esto no sucedía en Estados Unidos hace 3 semanas. Es decir, acá hay una ola reclamando un cambio y el presidente sigue apostando solamente a los más supremacistas blancos dentro de su propio partido, que cada vez quedan más marginados. Es realmente histórico lo que está pasando acá. Todo se está moviendo, algo está cambiando desde adentro. Gracias, Jorge, gracias por todos estos detalles. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Lisbeth Meléndez. Ella es directora de Iniciativas Latinas, Campaña de Derechos Humanos, es coordinadora nacional para el proyecto Familia. Nos acompaña también desde Washington. Lisbeth, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Lisbeth, ¿por qué no otra forma de actuar de la policía dentro de Estados Unidos? ¿Por qué tienen que matar? ¿Por qué no pueden detener? ¿Por qué no usan otras formas? ¿Por qué la acción es asesinar, disparar para matar? Bueno, empecemos por un análisis histórico. La fuerza policíaca en los Estados Unidos fue creada por una fuerza para cazar esclavos en el sur de los Estados Unidos que estaban huyendo de sus condiciones hacia el norte o hacia otras partes más liberales del país en aquellos entonces. Ese problema empezó en el 1619, cuando las primeras personas fueron trasladadas contra su fuerza a este país para ser mercadeadas como mercancía en los puertos estadounidenses. Soy específica en eso porque en los estados colonistas españoles como la Florida, México, Arizona, Texas, etcétera, ya ese sistema existía, pero en las colonias se creó una fuerza policíaca para cazar esclavos. ¿Y qué pasa? Tienes un sistema que cuando esa es la semilla y la dejas brotar y la dejas crecer y la dejas endurecerse, se crea este monstruo, este roble cual es tan difícil de mover y de cambiar, particularmente cuando la publicidad a través de este estado es que están ahí para protegerte. Y sí, es cierto, están ahí para proteger a la supremacía blanca de este país, están ahí para proteger una definición de crimen que está basada en un clasismo, en un racismo, en un sexismo, en una misoginia cuatrice, que es lo que se ve como análisis, lo que se ve como población principal, lo que se debe defender, y el resto de nosotros estamos aquí para atacar esa principalidad.
Y ese análisis entonces te pediría tu reflexión, tu análisis con respecto a una sociedad profundamente armada y que ve precisamente en las armas de fuego la manera de defenderse de otros, quienes además serían esos otros. Entonces es la población negra históricamente. Bueno, y estás hablando de uno de los comentarios que siempre a mí me da curiosidad es que la Asociación Nacional de Fuerzas Armadas de Armas, aquí en los Estados Unidos, en inglés, NRA, ¿no? National Rifle Association, nunca tuvo problemas con la segunda enmienda, o defender la segunda enmienda, o el armar a todo el mundo, hasta el movimiento de liberación de justicia racial en los 1960, cuando las Panteras Negras y otros movimientos de minorías raciales en los Estados Unidos dijeron, bueno, de cualquier manera necesaria nosotros vamos a lograr nuestra libertad, nosotros vamos a quitar esta opresión, y entonces ellos empezaron a armarse. De momento existen restricciones sobre quién puede tener armas en este país, a quién le pertenecen esas armas, se le dan más armas militarizadas a las fuerzas policíacas locales, y entonces empiezas a gestar una nueva versión de esta fuerza de enforce de esclavitud que existe en este país de los 1600, 1700. So, sí, es un problema. Las fuerzas policíacas aquí, el problema más grande es no solamente, no digo que no tienen que estar armados, pero ¿cuál es la calidad de esas armas que necesitan? ¿Por qué una policía local necesita una metralleta? No es así. Y este caso de Atlanta es muy curioso en el sentido de que el utilizar una pistola de descargas eléctricas en este país es considerado ser no violento, no es considerado ser atentado a homicidio o asesinato, y aún así Rayshard Brooks, el señor Brooks, descarga esta pistola eléctrica, el policía inmediatamente bota su pistola eléctrica, ves que los dos lo tienen, si ves el video, los dos lo tienen en la mano, procede a sacar su arma de fuego y le dispara 3 veces en la espalda. Esas son situaciones que te dicen a ti que en la educación, la preparación y la manera en la cual nosotros vemos situaciones violentas en este país cuando se refieren a personas de descendencia africana es más violenta que en cualquier otra situación que enfrenta a la policía sin importar razón. Él estaba dormido en ese estacionamiento, no estaba bien manejando. Mira, que duerma, se levante y vaya a su casa. Mejor que estuviera dormido en un estacionamiento que manejando, y él no estaba manejando. Esa es la profunda reflexión que siempre hay que hacer. Se estaba dormido porque se había pasado de tragos, porque no lo dejan dormir. No, resulta ahora que hay otra persona muerta, hay una esposa que lo llora, unos hijos que lo lloran y toda una sociedad además movilizada y con más indignación. Me queda algo por preguntarte. Perdona que te interrumpa, pero dígame. Esto es un movimiento que ha resurgido como lo fue en 1940 y 50 en este país, que crearon los cambios que nos han traído más adelante en esta lucha. Esto no va a acabar hasta que nosotros no veamos cambio. Sí. No haya duda alguna. Cuando despiertas el gigante camina. Y has despertado un gigante que ha sido tranquilizado por muchos años y que no está dispuesto a sufrir más. Y que con estas situaciones bien se atiza ese dolor y esa indignación. Quería preguntarte por último, Lisbeth, si en este inicio de cambios, por ejemplo, cuando Minneapolis anuncia hace 15 días que desmantela la policía y que hay que hacer un debate ciudadano para ver qué policía se crea, esto debería ser entonces un debate nacional, partiendo además de qué normas tiene la policía para no ser unos asesinos en contra de una población negra. El desembolso de fondos para la policía tiene que cambiar fundamentalmente en este país.
El desmantelar las fuerzas policíacas como existen en estos momentos es esencial para el cambio contra el racismo y cualquier otra opresión en este país. Eso no significa que nosotros digamos, o que hay personas que nos digan, porque no es mi versión, pero yo sé que la mayoría del país en estos momentos, mira, hay que cambiar la manera en la que las fuerzas policíacas existen en este país. Hay que invertir dinero en personas que trabajan en salud mental, que trabajan en salud física, que trabajan de escalación de violencia. En estos momentos las fuerzas policíacas de ese país supuestamente reciben este entrenamiento, pero nunca lo ponen en uso. Por lo tanto, si es algo que no estás utilizando, vamos a desmantelarlo y crear un sistema con inversión comunitaria que hace uso de esos buenos recursos y evita o disminuye esta cantidad de asesinatos sin razones en su mayoría del tiempo. 1000 personas mueren en este país a manos de la policía casi cada año. Eso es inexplicable. Y que la mayoría de esas personas sean personas de descendencia africana o de descendencia latina, porque no hablamos de ese concepto tampoco, es importantísimo, porque te quiere decir que es una población o 2 o 3 poblaciones, cual el pueblo estadounidense está tratando de esconder bajo piel y no dejarle ver al resto del mundo en realidad cuáles son las cosas cuales nosotros como minorías en este país sufrimos todos los días. Eso, cuando lo vemos en términos de las cifras como nos lo presenta Lisbeth, eso es una sistematicidad. Hay que verlo así, desmantelado de esa manera. Lisbeth, gracias por esas reflexiones, por ese análisis. Muy buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia esta noche, el Tribunal Supremo Electoral hace un anuncio que apunta hacia la criminalización del MAS, el movimiento al socialismo. En este escenario de persecución política suman reacciones por la exigencia de la autoproclamada Yanine Áñez de aplazar las elecciones generales, hechos que analizamos en minutos en Es Noticia. El contagio del COVID-19 puede producirse por el contacto con una persona infectada por el virus, mediante la exparsión de gotículas respiratorias o gotas de saliva cuando la persona contaminada exhala o tose. Al esparcirse estas gotículas sobre objetos y superficies, una persona que entra en contacto con estos elementos puede contaminarse si luego se toca ojos, nariz o boca. En Noticia Bolivia, la presidenta de facto, Yanine Áñez, se niega al acuerdo que ella misma suscribió cuando asumió el poder después del golpe de Estado y envió una carta a la Asamblea Plurinacional en rechazo a la nueva fecha electoral. Entre tanto, siguen las reacciones por la publicidad del diario New York Times, que evidencia que en las pasadas elecciones no hubo fraude 7 meses después del golpe. Estos son los hechos. Este viernes, la dictadora boliviana Yanine Áñez envió una carta al Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, donde expresa su rechazo a la celebración de las elecciones para el próximo 6 de septiembre. En la misiva, la presidenta de facto exige un estudio médico y científico que evidencie la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales del país. La excusa para seguir postergando las elecciones, de acuerdo a sus palabras,
Le hago saber que las proyecciones epidemiológicas para Bolivia muestran que julio y agosto serán los meses con mayor cantidad de ciudadanos contagiados y por eso es previsible que los eventos masivos en esas fechas, como una elección y una campaña, se conviertan en un riesgo real y muy grave para la salud y la vida de los bolivianos. Así lo dejó registrado Áñez en la carta enviada a la titular de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Con esta exigencia, Yanine Áñez desconoce la iniciativa de celebrar las elecciones que fue propuesta por el Tribunal Supremo Electoral en consenso con las fuerzas políticas del país y recientemente aprobada en primera instancia por el Senado y el Congreso. Incluso el candidato por Comunidad Ciudadana, el derechista Carlos Mesa, compartió un comunicado donde señala a la presidenta, quien se ampara detrás de una supuesta preocupación por proteger la salud pública para no promulgar la ley que ejecute la celebración de los comicios. El régimen de facto busca a través de distintas estrategias mantenerse en el poder, persiguiendo y buscando deslegitimar a sus adversarios del MAS. La tarde de este domingo se reportó movimiento policial en las inmediaciones de la residencia de la Embajada de México en La Paz, donde se encuentran exiliados, exfuncionarios afines al expresidente Evo Morales. Más de 200 policías asediaron la sede diplomática sin razón alguna. La ex jefa del gabinete presidencial de Evo Morales, Patricia Hermosa, apresada desde el 31 de enero por policías de inteligencia, sin proceso judicial previo, envió un comunicado para denunciar lo que afirma son las críticas situaciones de violación a sus derechos humanos desde su encarcelamiento. Hermosa expresa que lleva 5 meses detenida y estando embarazada tuvo un aborto espontáneo. En un artículo publicado por el medio estadounidense New York Times, donde un estudio de investigadores independientes descubrió que el análisis de la Organización de Estados Americanos sobre el supuesto fraude electoral, donde salió favorecido Evo Morales, era deficiente y que la posición de la OEA ayudó a consumar el golpe de Estado. La dictadura de Yanine Áñez hace caso omiso de los acuerdos, las instituciones establecidas, la Constitución e incluso de sus antiguos aliados de la derecha. Mantenerse en el poder es hasta ahora su primordial objetivo. Y esta noche sumamos otro hecho, de ello conversamos con Freddy Morales desde La Paz. Precisamente el Tribunal Supremo Electoral anuncia una querella en contra de posible fraude de elecciones de 2019, en las que ganó el presidente Evo Morales con más de 10 puntos en primera vuelta. Freddy. Saludos, Tatiana. El Tribunal Supremo Electoral anunció que se suma al proceso judicial contra exautoridades de esa institución acusadas de fraude electoral en las elecciones de octubre del año pasado. El Procurador General del Estado del Gobierno de facto, José María Cabrera, vino exigiendo de forma pública esa actitud del Tribunal Electoral para, entre comillas, castigar a los autores del supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos, OEA, pero desmentido hasta ahora por 4 estudios de expertos internacionales. La estrategia del gobierno de facto y de su agrupación política Juntos, que postula a Yanine Áñez como candidata a las elecciones de septiembre y se debate entre un tercer y cuarto lugar en las encuestas previas, es obtener cuanto antes una sentencia que confirme el fraude para anular la personería jurídica del movimiento al socialismo, cuyo candidato Luis Arce aparece primero en las encuestas previas de tendencia de voto. El diputado Tomás Monasterios del partido de Áñez y de la agrupación de Juntos hace algunas horas también reclamaba que el Tribunal Electoral de una vez se sume como acusador del supuesto fraude. Textualmente dijo para aplicar la ley que determina que el partido político que es beneficiado por el fraude pierda su personería jurídica. Recordar, Tatiana, que las elecciones del año pasado fueron precedidas 3 semanas antes de realizarse por una sostenida campaña de medios de comunicación que afirmaban habría fraude, mientras los candidatos conservadores anunciaban que no reconocerían la victoria de Evo Morales si éste conseguía el primer lugar. Realizadas las elecciones, esa campaña que repetía fraude y el desconocimiento de resultados antes de que la gente vote, logró el espaldarazo de la Organización de Estados Americanos y su secretario Luis Almagro, quienes denunciaron que hubo fraude.
Horas después se consumó el golpe de Estado del 10 de noviembre. Ahora la señora Yanine Áñez se resiste a que se realicen las elecciones definidas por el Tribunal Electoral para el 6 de septiembre. Allí los hechos para analizar de inmediato. Gracias, Freddy. Boris Ríos es sociólogo, escritor e investigador, nos acompaña desde Cochabamba. Boris, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias al equipo de Telesur por dejar que las noticias de Bolivia puedan llegar al resto del mundo. Siempre, 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 Boris. Primero preguntarte tu apreciación con respecto al anuncio que hace el Tribunal Supremo Electoral esta noche. Bien, la característica de la coyuntura boliviana en estos momentos tiene 4 aspectos importantes. El primero de ellos es la violación sistemática de la violación de los derechos humanos, lo que ha conllevado a persecución política, el caso de 7 exautoridades, por ejemplo, asiladas en la Embajada de México, que no tienen salvoconductos, no pueden defenderse en libertad. El otro aspecto importante es que el movimiento al socialismo sigue siendo la primera preferencia en las encuestas para las elecciones nacionales, sigue representando el sentido popular, por tanto, sigue siendo una fuerza política importante que no puede borrarse del escenario político solamente por decreto. La otra característica es de que tenemos una utilización política de la pandemia del coronavirus en Bolivia. A través de hablar de coronavirus se aplican una serie de medidas que van más bien a coartar los derechos políticos de la población, y esto ya es más que evidente. De esta manera, una última característica que tenemos es la grave crisis en la que se encuentra el gobierno de facto a la cabeza de la tirana Áñez, cuya característica fundamental es estar bañados en corrupción. ¿Qué le queda a este régimen dictatorial? Le queda aplazar las elecciones, por tanto, instrumentalizar todos los espacios del Estado para poder llevar esto a su cometido. No extraña, por tanto, que el Tribunal Electoral, que ha sido escogido justamente por este régimen, haya llevado adelante una querella, quieren llevar adelante una querella por un supuesto fraude, cuando todas las evidencias de organismos internacionales que han hecho de forma independiente investigaciones han mostrado lo absurdo que ha sido el estudio que ha hecho la OEA en una burla, digamos, porque las número de papeletas que han podido revisar es ínfimo frente a la votación. Demostrar un fraude en esas condiciones era ridículo. Por tanto, poco a poco, como lo habíamos advertido ya hace mucho tiempo, se va cayendo también ese argumento que la OEA utilizó de hablar de un fraude en las elecciones nacionales de Bolivia. Sí, Boris, y precisamente de manera paradójica está lo que dice el The Washington Post, lo que ha dicho más recientemente el New York Times. Después de 7 meses lo dicen. Nosotros en Telesur desde el primer momento estaba clarísimo el panorama, era un golpe de Estado, la estocada final la da la Organización de Estados Americanos. ¿Sobre qué sustento entonces van a montar ahora el asunto del fraude del Tribunal Supremo Electoral para sumarse además como un órgano que también denunciaría al MAS para proscribirlo? Exactamente, el Tribunal Electoral en este momento está subordinado al poder político del régimen de Áñez y lleva adelante una campaña por desprestigiar al movimiento al socialismo, que como decía al principio es una primera fuerza en decisión de voto popular. El día pasado también se ha querido llevar adelante una protesta contra la Asamblea Legislativa, lo que quiere decir que el papel que está jugando todo el régimen a través de todos sus actores políticos, incluido el Tribunal Electoral, es tratar de deslegitimar por un lado al movimiento al socialismo como una fuerza política legal y legítimamente constituida, y por el otro lado algo que es terrible, querida compañera, que es el tema de desprestigiar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el único órgano elegido democráticamente por los bolivianos en este momento. Es decir, una dictadura con todo el nombre y el apellido. Sí, y si lo miramos desde una perspectiva hacia el futuro, la importancia que pudiese tener en este momento, después de 7 meses, que medios estadounidenses como el New York Times digan que no hubo fraude, que el presidente ganó legítimamente,
entonces lo que estaría sirviéndole es al MAS para mantener esa legitimidad sobre sus votantes. ¿Es allí también lo que intenta quebrar el gobierno golpista? La legitimidad no ha sido rota jamás. La respuesta popular hacia los golpistas ha sido la movilización pacífica. Por eso en Bolivia han habido 2 masacres que hasta el día de hoy... Boris, pero fíjate, permíteme, recuerdo algo. Sí, aquí hay algo importante para recordar. Todos los medios de comunicación del país durante esos días diciendo hubo fraude, en las calles de La Paz y de otras ciudades la gente dudaba y empezó a generarse desconfianza porque lograron instalar esa matriz de opinión de que hubo fraude. Después ahí están todos los resultados, no lo hubo, pero se quedó sobre, por lo menos en ese momento. La pregunta es si esto entonces no se ha mantenido y si hay este nivel de confianza previo a todos los años de gobierno del presidente Evo Morales. A ver, yo te hablaba de la legitimidad que tenía el gobierno y las elecciones pasadas, porque justamente la gente salió a la movilización en contra de lo que se estaba tramando por los medios de comunicación. Posteriormente, gracias al informe que hizo el golpista también Almagro, ¿no? Con la OEA. Es decir, hubieron masacres porque la gente justamente no creyó en un falso informe que el día de hoy se va cayendo a pedazos debido al poco sustento científico, técnico que tuvo, más bien solamente político, para dar un golpe de Estado en Bolivia. Hoy en día eso cada día está más evidente y se ha ido más bien el régimen de Áñez deslegitimando cada vez más debido a la ineficiencia, la incapacidad y la corrupción que los caracteriza en este momento. Este nuevo estudio del New York Times, de seguramente otros centros de investigación serios en el mundo, han demostrado que lo que ha habido aquí en Bolivia no ha sido un fraude, sino un golpe de Estado. Eso está absolutamente claro. Lo que hubo fue un golpe de Estado que continúa, que intenta perpetuarse. Boris, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esperamos que por favor sigan sacando la información de Bolivia debido al cerco mediático que estamos sufriendo. Así es, de manera permanente lo hacemos. Boris, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticias Telesur, @Tatiana Telesur. Como siempre, un placer, sigan con nosotros.